Aquí estamos, señoras e señores, de novo, os troveiros de Compostela, recapitulando, sobre todo para a audiencia que se incorpora nestes momentos a nosa sintonía, decirlles que hoxe ocupa a tribuna como convidado don Marcelino Agís Villaverde, catedrático de Filosofía de la Universidad de Santiago de Compostela, escritor y sobre todo amigo de los amigos, de verdad que sí, lo demuestra incluso ya siendo la segunda vez que acude a nuestra invitación. En la primera parte, amigas y amigos, nos hemos hecho referencia o hemos hablado de 30 años de autonomía, que es un libro que todavía no ha sido presentado oficialmente, del que es autor precisamente el señor Agís Villaverde. Será presentado a mediados de mayo, más o menos, pero tenemos la primicia, como se la acabamos de manifestar hoy aquí en Troveiros de Compostela. Pero luego hay otro libro con historias ciertamente preciosas y pedimos a Iri a ver si nos enfocas el cartel anunciador que está ahí puesto encima de la mesa para que nuestros telespectadores puedan ver la Archicofradía del Apóstol Santiago y la promoción contemporánea del culto jacobeo. Ahí tenemos un primer plano ya. Este libro es autor también Marcelino Agís Villaverde, pero indudablemente aún mucha gente de Santiago de Compostela, desconocemos el papel de la Archicofradía del Apóstol Santiago. Es decir, ¿qué es eso de la Archicofradía del Apóstol Santiago, Marcelino? Pues es una institución compostelana y gallega, probablemente de las más antiguas instituciones civiles de la ciudad, que nace por un deseo expreso de los reyes católicos, en particular de la reina Isabel, cuando promueven el Hospital de Peregrinos, que hoy es el Hostal de los Reyes Católicos, situado en la Plaza del Obradoiro. Para recaudar fondos para este Hospital de Peregrinos y tener así en la meta del camino una asistencia a los peregrinos, los reyes crean esta cofradía y ponen en marcha pues una gran campaña que hoy llamaríamos propagandista por todo el reino y por otros reinos europeos, porque ellos ya unos años antes, incluso de la toma de Granada y de la creación de este hospital y de esta cofradía, habían visitado Santiago de Compostela en el año 1486 y habían hecho una defensa decidida del espíritu que representaba Santiago y el cristianismo como motor del nuevo Estado que ellos querían constituir. Por lo tanto, la historia de esta cofradía y de nuestro Hospital de Peregrinos, hoy Hostal de los Reyes Católicos, es la historia de una colaboración entre la sociedad civil y la Iglesia compostelana, entre la monarquía española y la causa jacobea. Porque yo recuerdo, Miguel, Sí. yo recuerdo todavía pues el viejo hospital, donde hoy es el parador del Hostal de los Reyes Católicos. Yo recuerdo allí el viejo hospital, era yo muy jovencito, y se cuenta, se dice, yo no sé si será cierto o no, la historia dice de que fue una decisión expresa, dada la amistad que el cardenal Quiroga Palacios, don Fernando, tenía con el caudillo, con el general Franco, la decisión de convertirlo en un, digamos, establecimiento hotelero, pero de primer orden. ¿Tú tienes noticias si fueron así las noticias? ¿Se produjo así este cambio, porque claro, el hospital hoy no tendría allí, no tendría, digamos, en la época en que estamos, estaría totalmente desnortado, ¿no? La verdad es que es una historia que de principio a fin es apasionante, porque cuando llegan los Reyes Católicos a Santiago y conocen la realidad del hecho jacobeo tardo medieval o ya de comienzos del Renacimiento y ven tantas miles de personas que peregrinan a Santiago y que así como en el camino pues tienen distintos monasterios o conventos e incluso algún hospital que es una ayuda logística imprescindible para la peregrinación, se dan cuenta que en Santiago, en la meta, los hospitales que había son insuficientes. Esta sensibilidad de los Reyes Católicos da lugar a ese magnífico, espléndido edificio que tenemos, que fue durante muchos años, como muy bien dices, hospital. Que incluso, permíteme, Marcelino, si la mente no me falla, incluso de noche se cerraba. Pero la reina, la propia reina Isabel,
ordenó que se estuviera abierto también de noche para los peregrinos que llegaban descalzos, que llegaban malheridos, etcétera, etcétera. Y no solo eso, yo cuento ahí en uno de los capítulos iniciales como inicialmente el funcionamiento del hospital atrajo no solo a peregrinos, sino también los propios compostelanos, cuando tenían una necesidad, acudían al hospital, y la reina, cuando se presenta el contencioso, si este hospital debe ser también para el pueblo de Santiago de Compostela, dice que naturalmente que sí, que hasta donde los recursos alcancen, este hospital debe tener las puertas abiertas a los compostelanos. Lo cual pues le da un papel muy protagonista a la cofradía, que es la encargada de conseguir los fondos, entre otras vías, porque el voto de Santiago también fue una captación de fondos para estas obras civiles tan importantes, pero la cofradía contribuyó a difundir la causa jacobea y la solidaridad en España, en Europa, y también desde el siglo XVI, principios del XVII, en lo que entonces se llamaban las Indias, es decir, que el apóstol Santiago cruzó el océano Atlántico y fue casi inmediatamente incorporado a las tradiciones religiosas y culturales de América, y la cofradía tuvo desde entonces allí un papel. Incluso donde está hoy el comedor, el Ensebre, allí era la morgue. Ajá. Allí era la morgue. Por donde se entra para el garaje, ahí era toda zona mortuoria, por así decirlo, la morgue. Miguel. Sí, bueno, este libro, La Archicofradía del Apóstol Santiago y la promoción contemporánea del culto jacobeo, que ha publicado la Archidiócesis Universal del Apóstol, con el prólogo de nuestro querido amigo el obispo Julián Barrio. Que aquí este es un libro que está cargado de datos, que de referencias, y que es muy importante. Y yo he tenido el gran privilegio, y que para mí ha sido un enorme placer, asistir a un acto que verdaderamente para mí representó lo que debe de ser la excelencia universitaria. Un acto que organizó el catedrático Marcelino Agís, en tanto que, creo que director, me parece, del Foro Milenio de Galicia, en homenaje a un gran catedrático, a una gran personalidad de Galicia, de España e internacional, como don Agustín Dosil, en el parador, en ese maravilloso hostal de nuestro querido amigo Julio Castro, Marcote, y que fue lo que para mí debe de ser un acto de excelencia. La universidad, la cultura es para la excelencia. Este fue un acto de excelencia con los alumnos, con los discípulos, con don Carlos Baliñas, que tuvo una introducción, que siempre me pregunta por Bernardo París. Bernardo, maravilloso, que debes de seguir participando. Y este acto yo quedé verdaderamente emocionado. Agustín, que tuvo una intervención sensacional, humilde, y yo creo que estos actos son los que dignifican la universidad. Entonces, en este sentido, querido Marcelino, quería preguntarte, en primer lugar, que de alguna manera gloses este acto, y después, ¿cómo ves la universidad en un momento? Tú, que has sido vicerrector, tú que eres catedrático, tú que has estado con los grandes del mundo, como Paul Ricoeur, tú que tienes un importante currículum universitario, que animas diferentes foros, no solo un foro universitario, intelectual, cultural, con una vinculación importante con el humanismo cristiano, con don Gerardo, sino también en Sanjenjo. ¿Cómo ves, digamos, un poco la universidad en este sentido, como decía Ortega, con lo que debe de ser la verdadera potencia espiritual, y que desde mi punto de vista es un desastre como la educación dominada por la politiquería, por el partidismo, por el corporativismo? ¿Cómo ves esto, querido Marcelino? Bueno, pues en primer lugar, comentando la primera parte de tu pregunta, al acto del hostal, se organizó en el Hostal de los Reyes Católicos, porque yo creo que sabéis que Agustín Dosil fue durante 20 años, del año 1993 al año 2003, presidente de la Archicofradía. Sí, que además la cogió con 5 hundida, y sí, que la dejó con 3.000. Con cerca de 3.000. Aquello impresionante, los datos que fueron maravillosos los que se dieron allí. 3.000 cofrades. Sí, impresionante. Cofrades, sí.
Efectivamente, Agustín fue el encargado de revitalizar una institución que, a pesar de ser una institución centenaria, pues tuvo también sus épocas de decadencia, y él la cogió pues prácticamente moribunda y tuvo el gran mérito de revitalizarla y llevarla hasta donde está hoy, que es una institución conocida en el mundo y con una cantidad muy importante de cofrades. Hubiera sido nuestro deseo presentar en aquel momento este libro dedicado a la archicofradía, sí, porque en realidad comprobarás, Miguel, que le he dedicado un amplio espacio al periodo contemporáneo. Y además es el título, ya lo has puesto. Y es el título. Con el subtítulo, que es muy importante, las dos. Efectivamente. Porque es el sentido que le da la archicofradía. Efectivamente. De alguna forma es un libro que yo he escrito al revés, porque empecé desarrollando ese periodo contemporáneo que conocí porque colaboré en la junta directiva de la archicofradía con Agustín Dosil, pero digamos que la curiosidad intelectual me llevó hacia atrás, hacia el siglo XV. Sí. Bueno, Agustín merece, yo creo que un programa especial por todas las realizaciones que él ha hecho en el ámbito jacobeo, allí lo que se dijo en la universidad, aquella fundación, como tiene una ONG, después tiene lo de los padres católicos, Familias Mundi, efectivamente, inmenso. Ha hecho una gran labor universitaria y una gran labor social, y yo creo que es una persona que ha recibido este reconocimiento universitario, fundamentalmente, pues merecería quizás un reconocimiento más unánime. Rusia le ha hecho ese libro impresionante, que se dio cuenta allí también, ¿no? Efectivamente, en el transcurso del acto se presentó un libro que se editó por una editorial de Moscú y que inaugura una colección titulada que allí intervino aquella rusa maravillosa que le hizo un homenaje emotivo. Fue grandioso. La profesora Marina Mognacheva, de la Universidad Estatal de Humanidades de Moscú, que fue la vinieron de todos los lados, allí había gente de todos los lados. Había personas de lugares muy diversos. Brasileños, de América Latina, de Rusia, maravilloso. Porque coincidió ese acto con la clausura de su máster internacional. Es verdad, el máster de la familia, ¿no? Ciencias de la familia. Sí. Y que reúne a estudiantes de toda América que vienen a formarse en estos temas de que además familia. Es muy importante en un momento en que España tiene la tasa de fecundidad de las más bajas del mundo, donde la familia es, digamos, un factor esencial y trascendental, de nuevo, para potenciar esas ideas motores donde esta familia, la tradicional, la cristiana, debe de preservarse porque es la fuente de todo, ¿eh? Y ahí también él tiene ese máster, ¿no? Ahí que viene gente de todo el mundo, que ahí se dio cuenta, ¿no? De todo el mundo. Es un máster que tiene una edición nacional y que tiene una edición nacional que hace unos años el diario El Mundo situó como el máster del tema de familia más importante de todos los que se organizan en España. Y ahí estaba también nuestro querido amigo Don Carlos, hecho un chaval, ¿eh? Exactamente. Don Carlos Baliñas. El maestro. El maestro, sí, por supuesto. El maestro Carlos Baliñas. Una intervención de gran talla. Con una mente cada vez más lúcida, cada vez que cumple años, mayor lucidez tiene. A mí me recordaba, con toda la humildad lo digo, pero que por eso me sentí tan contento cuando tuve la suerte de ir a París, ver esos grandes actos, y no tenía nada que envidiar, sino al contrario, tanto en la forma, en el fondo, que es lo que debe de prestigiar la excelencia. Entonces yo te preguntaba, ¿cómo ves la universidad, amigo Marcelino? Cambiando de tema. Cambiando de tema, pero muy relacionado. Es que además se da la circunstancia de que llevamos, la semana pasada, no, la anterior, estuvo el profesor también José amigo tuyo, José Carlos de Miguel. José Carlos, te saludo a ti y a tu madre. Y aparte, como se está en campaña electoral, oye, pues estupendo. ¿Cómo ves la universidad? Bueno, la universidad lleva unos años cabizbaja porque es una institución a la que le ha afectado y mucho los problemas de financiación. No son de hoy ni de este mandato, sino que ya llevan un tiempo con nosotros. Y no apostar por la universidad en el sentido de dotarla de recursos significa empobrecer uno de los activos más importantes que tiene una sociedad. Yo la veo, desde luego, pues muy alicaída, y lo que espero es que los candidatos que ahora se presentan, que uno de los dos será el futuro rector, pues tenga altura de miras para devolver esa excelencia y ese trabajo bien hecho que en la Universidad de Santiago de Compostela se sabe hacer. Pero claro, el trabajo necesita también un mínimo apoyo que ya hace un tiempo
los profesores sienten que no tienen. Bueno, vamos a brindar con el Quinteiro da Cruz, sí, este maravilloso albariño de Marucci Piñeiro, por la universidad y por la excelencia, amigo Marcelino. Esta semana que hoy termina, salió en la prensa, salió en la radio, en la televisión, lo hemos comentado anoche en la radio, en el programa, salió el tema que creo que es preocupante, que ciertamente que España está a la cola. Está a la cola. ¿Qué está pasando con nuestros chavales? Es decir, nuestra gente joven, que prácticamente estamos en los últimos lugares, tanto de escritura, matemáticas, etcétera. ¿Qué está pasando? ¿Cómo ves tú el problema este? Bueno, la verdad es que es muy difícil hacer un análisis global de la situación de la educación, pero os dais cuenta que nosotros periódicamente renovamos las leyes educativas. Sí. Y yo no sé si las renovamos para mejor o para peor, porque esta última ley, que bueno, tiene el apelativo de Ley de la Calidad Educativa, Ley Orgánica para la Calidad Educativa, no sé si en realidad nos lleva a tener una mayor o menor calidad. Vamos a darle una oportunidad, aunque nace con muy mal pie por su poca sensibilidad hacia la filosofía y en general las humanidades. Yo creo que nuestros estudiantes, comparativamente a lo que fue la educación de los años 60 o de los años 50, tienen mucho más medios, tienen muchos más profesores, más infraestructuras. Quizá han perdido un poco ese espíritu de dedicación, de entrega, de querer superarse, y no sé si por ellos o por nosotros, por la generación que los está educando, porque la educación no solo es cosa de los profesores y profesoras, sino también de padres y en general de la familia. Y esta generación, pues la mía, yo hablo por mí mismo, que nacimos al mundo con la democracia, pues quizás invertimos el modelo educativo dando a nuestros hijos todo y más de lo que necesitaban y no enseñándoles que la vida es también esfuerzo, es lucha, es sacrificio. Y yo creo que eso ha influido negativamente en el espíritu educativo, porque no faltan libros, no faltan medios, no faltan ordenadores, no faltan aulas. Lo que hace falta es que entre todos sepamos devolver de nuevo el espíritu de superación que el ser humano debe tener dentro del mismo. Yo creo que es uno de los déficits de la educación, y no tanto cada 8 o 10 años cambiar por completo el modelo educativo, tirar los libros que ya no sirven, cambiar de nuevo las asignaturas. No, debe ir por otro camino la reforma educativa. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el catedrático, este gran intelectual gallego que es Marcelino Agís, y él se refirió a unos tiempos en que empezaba la democracia, y yo quiero hacer justicia porque se va a despedir, y yo lo conocí en aquel momento como obispo auxiliar, al gran cardenal Rouco, que lo han atacado y ha escrito un artículo, Barreiro, que comparto totalmente, por una homilía donde dijo: Suárez, que representó la concordia, que yo comparto, como el presidente Albor, dijo, esto fue la enorme manipulación que se ha hecho contra el cardenal Rouco, que había dicho antes lo que había dicho el Papa Ratzinger, diciendo que ojo con esas doctrinas que promueven el terrorismo en nombre de la religión. Fue Ratzinger, el Papa, en Ratisbona, y ahora esto, fíjese lo que dijo el cardenal Rouco, estas 5 líneas. Suárez buscó y practicó tenaz y generosamente la reconciliación en los ámbitos más delicados de la vida política y social de aquella España que, con sus jóvenes, aquí está Marcelino, que era un joven, quería superar para siempre la guerra civil, los hechos y las actitudes que la causaron y que la pueden causar. Y tenía, desde mi modesto punto de vista, toda la razón. Pero no solo esto lo dijo Rouco, sino como presidente de la Conferencia Episcopal, que lo ha publicado ABC, dijo: este espíritu de concordia que ha permitido que España supere la visión del odio de las dos Españas es lo que debe de prevalecer en la nación española desde la referencia del humanismo cristiano. Y ya ven ustedes lo que montaron
diciendo que hay que no hacer funerales de Estado. Oiga, ¿qué hace Estados Unidos? ¿Qué hace Inglaterra? ¿Qué hace Alemania? ¿Qué hace Holanda? Donde hay la separación del Estado y de la Iglesia. Pero es evidente que hacen una presencia mucho mayor de la Iglesia. Y eso no significa que el Estado o de que la Iglesia invada las funciones del Estado, sino que reconocen lo que son valores esenciales. ¿Qué es lo que ha hecho Obama cuando tomó posesión? Y el Estado, el Congreso y el Senado. Han hecho una misa. Él ha rezado allí en público. ¿Pero qué es esto? ¿Pero dónde estamos? Si estos valores del humanismo cristiano son los que nos enriquecen desde el juego limpio en lo mejor que puede tener la persona humana, de entrega a los demás, de reconocimiento, de superación, como acaba de decir muy bien, de esa cultura del trabajo para no solo caer en lo material, sino que enriquecernos espiritualmente desde la trascendencia. Pero bueno, ¿cómo es posible que se haya hecho esta cacería tan injusta a este cardenal, al que yo, humildemente, en aquel momento, miembro del Partido Comunista, con otros compañeros, con Suquía, que estaba aquí de arzobispo, creo que no sé, de cardenal, le entregamos, cuando pedimos libertad, amnistía y derecho de autonomía, los papeles, y él nos los recogió. Incluso yo, cuando estaba allí con el problema de Baroña, él muy amablemente, con un guiño, cuando le dijimos, debe de intervenir el cura de Baroña en un debate con el que era miembro del Tribunal Supremo, del presidente del Ateneo, con el cura Sabino Lema, le dice, se le autoriza al don Sabino Lema intervenir en el debate sobre el nudismo, que fue una maravillosa lección de diplomacia vaticana, se le autoriza a intervenir, pero no se le recomienda, que eso es una genialidad. Entonces, ¿cómo es posible un poco que haya habido esta castería por estas 5 líneas? Oiga, que pensábamos que aquí habían temblado las esencias de España y que había vuelto otra vez un integrismo tridentino. ¿Cómo es posible esta manipulación tan terrible con una iglesia que está haciendo una aportación tan importante en todos los sentidos y que no es enemigo de nadie, sino al contrario? ¿Cómo ves esto, Marcelino? Bueno, yo recordaba, a medida que tú hablabas, que también nuestro presidente Rodríguez Zapatero fue invitado a una jornada de oración en los Estados Unidos por el presidente Obama y oró, comentó un texto bíblico, es decir, que lo que es normal en otros países, aquí parece que no lo es. Yo recordaba también que hace ya unos años, ahora hace 6 años, recuperamos la misa que desde el año 1932 se celebra en Santo Domingo de Bonaval, dedicada a Rosalía de Castro. El 25 de julio. El 25 de julio. La misa votiva, que se llama. Exactamente, porque en aquel momento la Fundación renunció a seguir organizándola a pesar de estar en sus estatutos, confundiendo esto mismo que decías. ¿Por qué la sociedad civil no puede organizar una misa o un acto religioso si se organiza en todos los países y en todo el mundo? Otra cosa es que el Estado fuese un Estado confesional, religioso, pero no es el caso. No, en absoluto. Pero la sociedad civil, las asociaciones, las fundaciones pueden organizar, deben organizar, y es lo normal, es lo que se hace en todos los lugares del mundo. Es que nosotros estamos convirtiendo en extraño lo que es normal en todas partes. Es que vuelve ese anticlericalismo del siglo XIX. Tú has dicho ahora una referencia muy importante, como siempre, que estás al tanto de esas cuestiones que conviene poner en un primer plano. Te has referido a la invitación de Zapatero, que estaba con una política anticlerical, pero como este quiere apuntarse en los gestos y como humilló a la bandera americana, que por eso Obama no vino, lo invita a la Semana de la Oración en los Estados Unidos. ¿Qué es la Semana de la Oración? Oiga, fíjense ustedes a lo que fue Zapatero, que era lo contrario de lo que decía él. La Semana de la Oración la ponen en marcha los republicanos y los demócratas porque decían que siempre había que promover la concordia frente a una excesiva polarización. Y qué mejor hacerlo en torno al humanismo cristiano que favorece esa concordia. Pues eso es lo que significaba esa maravillosa Semana de la Oración, donde Obama, el presidente más izquierdista, ya ves, inició su presidencia llamando a la oración ante 3 millones. Oiga, recemos aquí, y siempre se refiere con el mayor respeto, pero ¿cómo puede seguir habiendo este guerra civilismo anticlerical contra la Iglesia? Yo ya lo sé por lo que es, porque hay que buscar enemigos, hay que polarizar, hay que buscar chivos expiatorios, un poco para justificar la incapacidad para resolver los problemas, y así la Iglesia tiene toda la culpa, etcétera, etcétera. Es decir, el fascismo, toda esta cuestión. Antes hablábamos de un libro que se titulaba
30 años de autonomía. Hay que pensar que nuestra democracia es todavía joven y yo creo que quizás esta juventud democrática, por lo menos de la historia contemporánea, nos hace cometer errores de este tipo. Los países veteranos en democracia, el Reino Unido, los Estados Unidos, no tienen este tipo de complejos que nosotros estamos manifestando con las actitudes anticlericales. Hay una convivencia y una naturalidad para vivir entre los distintos ámbitos religioso y civil que nosotros aquí todavía no hemos conquistado por juventud, por exceso de juventud. Fíjate, democrática. Cuando tomó posesión la Reyes de Holanda, la reina máxima, el rey, fue algo impresionante. Eran referencias permanentemente a la Iglesia Católica, a los valores de Dios, invocándoselos por los parlamentarios para darle posesión en el acto. Fíjate, Holanda, que es el país que está por encima, que no solo ha reconocido el matrimonio homosexual, y nadie se abstrae, al contrario, bueno, fue también, lo más importante. Miguel y Marcelino también, no sé, es mi punto de vista, ¿no? Tenemos unos políticos, la media general, muy mediocres, Es decir, hay mucha mediocridad en los políticos. Si los analizamos uno por uno, vamos viendo y vemos que, señoras y señores, deja moito que desear, repito, algunos, no todos, y eso influye naturalmente. Bueno, pues quizás para eso también bien, claro. Viene muy bien lo que antes decía Miguel y lo que tú decías. Por una parte, recordar nuestra historia en libros, en documentos que vayan enseñándonos lo que ha sido nuestro pasado para saber en dónde estamos y a dónde queremos llegar. Auténticos artífices. En este libro, señoras y señores, pueden ustedes ver auténticas personalidades en la política. Ver aquel don Manuel Iglesias Corral, por ejemplo, con sus años, con su sapiencia. Ramón Piñeiro. Ramón Piñeiro. Meilán Gil, que está ahí. Personajes ilustres que han jugado contracorriente. Cuando la gente no creía en este proyecto, señoras y señores, yo de aquella empezaba en el mundo del periodismo, bueno, venía de Radio Nacional, venía de la dictadura, y yo recuerdo, nunca olvidaré, y permitidme que os cuente esta también pequeña anécdota, en el primer Consello de la Xunta de Galicia preautonómica del señor Rosón, yo me pide Madrid, en Radio Nacional de España, Madrid, me pide una crónica de ese nombramiento. Y yo, con esa alegría, con esa espontaneidad que tenía ese día, digo, hoy acaban de tomar posesión los primeros ministros del gobierno gallego. Coño, nunca tal cosa dijera. Me dicen desde Madrid, Rial, ministros solamente los de Madrid, Luis. Esto como hecho conto. Bueno, amigas y amigos, no sabía esta anécdota. No, pero Sí, porque en realidad son ministros. Sí. Bueno, Teófilo Martínez, con nuestro gran amigo José Luis Teófilo, José Luis nos obsequia con este libro, Pasado nunca pasa. Es un libro precioso, pesa 5 kilos, y verás aquí fotografías en blanco y negro del Santiago, verás muchas personalidades, muchas personas incluso anónimas en este gran libro que por gentileza de él estamos entregando a todos nuestros invitados. Y te ponemos pues 2 palabras cariñosas, tanto el profesor Cancio como un servidor, y te lo entrego yo. ¡Un aplauso para Marcelino! Muy bien. Oye, que pesa, Muy bien. Que pesa. O pasado nunca pasa. Con la efigie del antiguo Castromil, el edificio. Y de la catedral ahí. De la catedral. Hoy que hemos hablado tanto de que el pasado nunca pasa, precisamente con estos libros, uno dedicado a una institución del Renacimiento y otro a la autonomía, pues muy oportuno el regalo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, en nombre de Teófilo Martínez. Bueno, Miguel, ¿hay canción? Sí, lo mismo de antes. Don Gerardo Fernández Albor, presidente de nuestra Galicia, en su faz la sonrisa y en el alma su fuerza espiritual. Va por usted, don Gerardo. Va por usted, querido Gerardo, mejórate. Amigas y amigos, señoras y señores, muchísimas gracias, profesor Marcelino Agis Villaverde, por estar aquí con nosotros, después de acabar de inaugurar hoy precisamente este 4º curso Gerardo Fernández Albor. Y nosotros nos despedimos, pero no hasta siempre, nos despedimos hasta la semana que viene. Será el próximo viernes. Adiós, amigos. Don Gerardo Fernández Albor, presidente de nuestra Galicia, en su faz la sonrisa y en el alma la fuerza espiritual.